consideramos que los liderazgos están ya destruidos y que este país está sin rumbo. Y yo creo que eso es una cosa que hay que empezar a afinar y hay que empezar a discutir, creo, un poquito más. Hoy día hay una tendencia mayoritaria a sentir que estamos un poco menos que a la deriva, y yo eso no lo creo por las razones que les voy a contar ahora. Lo segundo es que es normal también en las crisis tomar medidas desesperadas y medidas equivocadas. O sea, nadie que haya pasado por una crisis mirando para atrás no dice, oye, pero es que ¿cómo se me ocurrió hacer eso? O me equivoqué en algo. Sin embargo, cuando nuestra clase política, la clase directiva, la clase empresarial, toman decisiones equivocadas en crisis, somos muy fuertes para criticarlo, en vez de mirar que las crisis son precisamente eso, y que si en la crisis uno tomara todas las medidas correctas, no habría crisis. Entonces, creo que hay una dureza en el no perdonarnos ciertos salidas de libreto y ciertas medidas improvisadas, porque eso es propio de una crisis, y más aún de una crisis de la magnitud que es esta. Y lo último es que creo que la desconfianza y las generalizaciones de todos los periodistas son, de todos los políticos son también súper propias de las crisis y tienen que ver con la frustración, con el cansancio. Y en el caso nuestro, además, creo que en esta crisis hay mucho ruido. Hay un ruido ambiente muy fuerte que viene además de una serie de otras causas, y ese ruido nos impide aislar lo que es la crisis sanitaria y económica que viene de lo que realmente se está haciendo en esta materia. O sea, lo fuerte que fue para el país enfrentarlo de octubre hace que la crisis sanitaria sea con un prisma desde, yo les digo súper básico, del cansancio de la élite y del cansancio de las personas. O sea, hay una cosa que llevamos muchos meses bajo una tensión muy fuerte, además sabemos que vienen muchos meses de tensión fuerte, por lo tanto, ese ruido muchas veces impide aislar y ver que en lo que está pasando ahora es algo transitorio, algo duro, pero deberíamos poder capaces de navegarlo relativamente bien. Entonces, yo creo que esta es una crisis como todas las crisis, y creo que la estamos cargando de muchas cosas que no tiene, y eso hace que la salida hacia adelante, que la B que todos queremos y no la U o la W y todas las otras letras que están dando vuelta, que son todas satánicas, especialmente la L, con la que comparto apellido, sean mucho más inaccesibles. Entonces, ¿por qué creo yo que hay ciertas cosas en esta crisis que son transitorias y que permiten pensar que podríamos navegarla mejor si no estamos en un estado de irritación constante todos? Y en esto yo creo que, claro, uno entiende que la responsabilidad depende de cada persona, pero yo creo que el estado de irritación es demasiado alto. Primero, hay cosas claras. Hay instituciones en Chile que están funcionando no bien, sino que muy bien. El Banco Central en Chile, que es algo que no pueden compartir ni nuestros vecinos, ni siquiera los países desarrollados han logrado algunos ponerse de acuerdo. Vemos hoy día, todo el día, la crisis europea, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en planes de mitigación financiera. Les ha costado, ahora en la tarde ya se veía más luz, pero por Dios que les ha costado. Nuestro Banco Central ha estado constantemente poniendo líneas o sea, primero tomando medidas muy claras, poniendo líneas de financiamiento tal como se necesitan. Por otro lado, ha mantenido un discurso muy consistente. Y tercero, ha entregado cifras válidas, duras, todas súper malas, pero válidas. Eso no lo puede decir casi nadie en los países vecinos, incluso en algunos países desarrollados. Segundo, tenemos un sistema financiero que ha logrado absorber algo que nadie lo absorbió, o sea, nadie lo ha tenido que enfrentar en otros países, que es que el sistema bancario es el que entrega las ayudas a las empresas. Normalmente esto se entrega a través de una cuestión estatal corporal. El sistema bancario en Chile está entregando los créditos FOGAPE. El sistema bancario, nosotros sabemos, ya creo que aquí voy a hacer ruido porque hay mucha gente del emprendimiento donde dice no ha sido suficiente. Sí, pero el sistema bancario en Chile no ha estado cuestionado en ni un minuto de estar tambaleando, de tener corridas, de tener problemas. Ha sido un sistema financiero apalancado en lo que está pasando afuera. Esto no es que ellos sean, pero hemos estado bien. También hay un Ministerio de Hacienda, un Ministerio del Trabajo y un Ministerio de Desarrollo Social que tienen equipos técnicos que, independiente de que podamos diferir de ciertas medidas, yo en general tiendo a encontrarlas asistencialistas algunas, me dan miedo cómo las van a poder sacar, son técnicamente medidas sólidas, o sea, que tienen, que tienen los costos bien estudiados, que cuentan con data. Todos sentimos que muchas de las medidas son improvisadas, porque en el fondo
es un criticismo, pero el fondo son medidas bastante bien armadas con equipos técnicos de lujo y eso no es lo mismo que puedan decir tampoco todos los países. Tercero, y esto aquí quizá es un poquito más aventurado, me estoy tirando un optimismo, como decía Nico, un poco fuerte, pero yo creo que salvo el ruido fuerte que hay en el Congreso, muchos de los proyectos han salido relativamente bien. O sea, si ustedes miran que lograron un acuerdo hace un par de semanas, que se dice que lo perforaron, que no lo perforaron, pero un acuerdo político con un monto, con ciertos lineamientos. Lo del ingreso familiar de emergencia no salió exactamente igual como el gobierno lo propuso, pero eso está bien en democracia. O sea, si pensamos que el Congreso es un buzón del Estado, o sea, del gobierno de turno, es que no queremos el fondo en el Congreso. Entonces, mucha gente vocifera y dice, es que no están respetando los proyectos, pero es que eso es parte del Congreso. Y nos puede gustar o no gustar el Congreso que elegimos, y yo no encuentro que esa sea una mala señal. Obviamente, a todos nos gustaría que el debate fuera más técnico, que los parlamentarios moderaran ciertas intenciones de votar instituciones en un minuto como este. Todo eso súper de acuerdo. Pero también hay que pensar que los parlamentarios tienen una presión tremenda de sus comunidades. Son personas que tienen que volver a esas comunidades a decirles, sabes que yo tengo que conseguirte beneficios de alguna manera. Y yo creo que esa comprensión y esa moderación se ha visto. Hay varios proyectos de ley que han ido ajustándose. De hecho, el que se acaba de votar hoy día, que se aprobó en la Comisión de Constitución, es un proyecto que creo que hay pocas personas que lo podrían defender desde el punto de vista técnico. Hay millones de otras maneras de entregar recursos frescos, perfecto. Pero ya están hablando de indicaciones que lo van a acotar solamente a personas que tengan certificado de estar en protección del empleo, que tengan caídas en sus ingresos muy fuertes. O sea, ya se está hablando de moderar un proyecto que en su minuto aparecía como una corrida en que todo el mundo, especialmente los ricos, iban a sacar su plata y le van a poder multiplicar gracias a beneficios tributarios. No es un proyecto bueno, yo lo encuentro catastrófico, pero creo que la manera en que se está dando es con el Senado, están haciendo discusiones que son súper válidas, que es acotarlo. Eh, Tercero, creo que hay una serie de cosas que para el tipo de país de Chile no se habían podido hacer antes y esta crisis las está empujando a hacer. Por ejemplo, el teletrabajo, un proyecto que yo cuando trabajaba en Libertad de Desarrollo, o sea, hace 10 años estaba ese proyecto y no había manera. El proyecto quizá no quedó perfecto, le faltan miles de cosas, pero hemos avanzado en eso. Teleeducación, ¿qué se habría imaginado que a nivel de pregrado, yo sé que Nico en eso tiene gran experiencia de posgrado, pero a nivel de pregrado que vamos a poder entregar educación a distancia? Eh, Miles de cosas que ustedes, bueno, las voy a repetir porque esto lo dicen en todas las charlas, pero hay miles de cosas que nos van a cambiar la manera, la telemedicina. Hoy día, por ejemplo, entrevisté en la mañana al gerente general de la clínica alemana y me decía, oye, la telemedicina va a ser el 30% de nuestras atenciones, lo que nos significa que podemos llevar medicina de calidad a un montón de puntos donde hoy día la gente tenía que viajar 2 días para ver a un especialista. Eh, y eso hace pensar que aquí hay un montón de cosas que pueden quedar, que para un país como Chile, que tiene problemas de productividad muy serios, eran cosas que no logramos hacer por la buena, no logramos hacer con discusión y ahora la estamos haciendo forzada. Y yo creo que eso no es una mala noticia. Pero lo último, y es donde creo que ahí es donde yo soy más optimista, es que creo que para la empresa esta es una tremenda oportunidad. Para el concepto de empresa, para el concepto de emprendimiento, para el concepto de innovación, del empresario, del emprendedor, creo que es una tremenda oportunidad. Primero, porque se ha visto en esta crisis que se está empezando a valorar y a mostrar los esfuerzos que hacen las empresas en cuanto a protección de sus trabajadores, a creatividad, a aporte social. Hasta el año pasado, las empresas habían quedado dentro del estallido social como uno de los factores disruptivos y como uno de los factores culpables, entre comillas, del descontento, y hoy día se ve una empresa mucho más humana. Y eso lo muestran las cifras del diario financiero de lectoría, ¿no? No estoy así, si tú le preguntas a la gente te va a decir de todas maneras, oye, sabéis que no, las empresas grandes sobre todo, pero la lectoría del diario financiero nos muestra, por ejemplo, lo que los lectores valoran cuando una empresa logra ayudar socialmente, ya sea con innovaciones propias de la pandemia, o cuando logra retener a sus trabajadores, o cuando logra tomar medidas eh, de capacitación. Esta pandemia en lectoría ha sido súper interesante porque
nosotros tenemos comentarios después de las notas en las redes sociales y todo, y yo siento que ha bajado mucho la rabia contra las empresas a nivel de opinión pública. Yo creo que eso es una cosa que hay que mirar con cuidado. O sea, la empresa ha vuelto a ser un lugar de, de, de protección. Obviamente hay muchos despidos, pero eso es parte digamos, del momento, pero las empresas grandes han despedido muy poca gente, la banca no ha despedido gente, entonces también hay que mirarlo en ese contexto. Pero ahí donde yo creo que hay un punto que es más importante, es que al momento que la política pública decidió que fueran las empresas las que mantuvieran a sus trabajadores trabajando, les pagaran las cotizaciones, pero el seguro cesantía y estos fondos solidarios se hacían cargo, se ratifica el rol de la empresa en la sociedad chilena. Porque ¿qué han pasado en otros países? Por ejemplo, en Argentina se prohibió el despido. O sea, sin entender lo que era una empresa. Y yo creo que en Chile el hecho que la clase política haya votado un proyecto así, te habla de que hay una sintonía con las capacidades de la empresa y lo que la empresa realmente hace y lo que quiere hacer. Porque si los políticos no hubieran confiado en que las empresas están haciendo todos sus esfuerzos por mantener a esta gente, habría sido otro proyecto. Los proyectos que vemos en los países vecinos, que simplemente no hay despido. En cambio acá hay una colaboración y que yo creo que es implícita, que no está explícita, y yo no sé qué tanto sea buena idea explicitarla, pero que está implícita, donde ambos, lo público y lo privado, se confían mutuamente para sacar o para mantener a un montón de trabajadores con ciertos ingresos. Yo creo que eso es algo simbólico y eso hay que mirarlo con esfuerzo. Lo último es que creo que también esta crisis ha mostrado que las críticas mutuas entre la lentitud del Estado y no sé qué es la palabra, hay una palabra, es como para meme, pero la avaricia de la empresa privada, han entrado en entendimiento. Por ejemplo, hay casos preciosos de trabajo público-privado que se han dado en el marco de la pandemia. Por ejemplo, a mí me ha impresionado mucho el trabajo, la Cámara Chilena de la Construcción, que creó un protocolo sumamente exigente para lograr que se pueda construir en zonas de cuarentena transitoriamente, considerando que el trabajo en la construcción son 600.000 personas, entonces es una cuestión realmente muy fuerte para esa familia. Y ahí yo vi el proceso un poco de cerca y vi cómo se dieron posiciones a ambos lados. O sea, cómo la Cámara de la Construcción, por ejemplo, aceptó trasladar privadamente en buses a todas las personas que estuvieran en zonas en cuarentena. Cómo el sector público logró entender las rutinas internas de las construcciones, que son rutinas desconocidas para el sector público. Entonces siento que esos acercamientos podrían ser la base para que más adelante el trabajo se base en confianza y no en una visión maniquea de las dos cosas. Y lo otro es que creo que los empresarios, los innovadores y los emprendedores como ustedes han criticado muchísimo que el Estado está súper atrasado, y es la pura y cierta verdad, y que digitalmente le queda mucho por crecer. Pero ha sido tal la presión de este tiempo que han salido cosas, por ejemplo, ayer, a ver, no, mentira, el viernes, primera vez que se va a poder hacer digital todos los trámites de herencia. Que era una cosa, imagínense lo que es una persona que se te muere un familiar y más encima tenés que ir al registro civil. O sea, hacer todos esos trámites. Eso lo está apurando, y yo creo que la gente, al usar la comisaría virtual, al hacer todos los trámites por internet, va a empezar a exigir un estado digital. Ese empuje ahora viene de la gente. O sea, las personas no van a querer ir a hacer trámites porque ya lo hicieron una vez por digital. Entonces, y yo creo que esto de la herencia es una cosa que es bien impresionante, porque hasta hace un año tú preguntabas y no se podía hacer. Eso es imposible porque suplantadores y no sé cuántas cosas. Y hoy día la llamada fe pública, que es una cuestión, yo lo único que espero que venga el cambio a las notarías y estamos, pero eso todavía no se ve, eso ya sería impresionante. Pero yo creo que va a haber una presión muy grande. De hecho, hay una notaría digital ya, que no teníamos nunca antes, una notaría que es 100% digital. Las notarías empezaron a entregar horario de atención. O sea, La eso es notaría ronchera. sí, pues, súper innovadora, pero yo creo que ella le va a ir súper bien, y la notaría al fin va a poder lograr que sea un lugar de no perder horas de hora. Y lo último es que creo que y eso ya es el campo de ustedes, pero es una admiración total. Yo creo que el sector innovador y de emprendimiento en Chile ha demostrado una capacidad de adaptación y una cantidad de proyectos. O sea, hoy día vamos a llevar el diario financiero, mañana uno precioso, que es una aplicación que te permite crear un avatar
para asistir a las ferias mundiales de construcción, de salud, de lo que sea, y tú eres un avatar que entras a las salas de las charlas, guardas en tu maleta de avatar virtual todos los documentos que te interesan y generas reuniones uno a uno con otros avatars. O sea, yo no sé si eso será pura pirotecnia, la verdad yo no tengo mucho conocimiento, pero encuentro que es maravilloso no tener que viajar a no sé cuántas horas para ir a una conferencia. Entonces, yo empatizo con que es un minuto súper duro, que hay mucho dolor y que hay mucha incertidumbre y mucho miedo, pero creo que hay que ir rescatando algunas cosas. Eso es, básicamente. Nico, estáis sin audio. O sea, sin audio. Ahí, ¿aló? Ahí, ahí. Contestaste todas las preguntas que tenías, así como de palo blanco, así que un montón de gracias por toda la información. Pero hay un par de cuestiones y la verdad que me encanta y qué maravilla oír esto, no del innovador, sino que hablar de una periodista objetiva, porque efectivamente todo lo que tú estás diciendo es suficiente como para realmente estar optimista. Pero bueno, mencionaste al ministro de Hacienda, al Ministerio de Desarrollo Social y a la ministra del Trabajo. Pero ¿cómo veis tú al presidente? Y sin, no sé, yo en lo personal, pero, bueno, da lo mismo lo que pensé yo creo que Piñera va a terminar su periodo, pero ¿cómo veis tú los 18 meses que se vienen? Tenemos un año, una locura electoral el mismo año son las municipales, los senadores y la presidencial. ¿Cómo veis tú eso impactando, influyendo? Mira, yo creo que además estamos conversando y mientras conversamos el gran rumor es que viene un cambio de gabinete. Entonces, lo que te quiero decir es que claramente hay un desorden político y hay una dificultad política. Pero también las elecciones tienen un factor siempre de ordenamiento de las coaliciones. En las elecciones las coaliciones tienden a ordenarse porque les conviene ordenarse. Entonces deberíamos ver, tanto como para el plebiscito como para las elecciones, que las fuerzas se empiezan a ordenar porque no pueden por sí solas funcionar. Entonces debería haber algo de eso. Por otro lado, el presidente, y yo de eso creo firmemente, el presidente fue elegido por todos los chilenos para terminar un periodo. Entonces hay mucho canto de sirena y mucha gente instalando, incluso en directorio y en charlas y en cosas, que él no va a terminar su periodo. Y yo creo que eso es primero no conocerlo a él también. Él va a o sea, y no conocer a que las fuerzas políticas van a tener que ordenarse porque vienen elecciones donde van a tener que negociar cupos. Yo tengo una visión, o sea, creo que pueden venir cambios de gabinete, pueden venir, se van a descolgar algunos parlamentarios después de esto seguro, pero no más que otras épocas. Acuérdense que en varios minutos, no sé, es que no se olvida, pero acuérdense que en varios minutos Lagos estuvo a punto, que ahora el gran estadista estuvo a punto digamos, de tener un gran problema, la presidenta Bachelet también. Entonces, momentos duros, para el estallido todo el mundo, o sea, mucha gente dio por hecho que el presidente dejaba la moneda, y no fue así. Oye, Marilí, hay harta reflexión. Nosotros tenemos, bueno, como tú sabes, el que somos una corporación sin fines de lucro, nos motiva a acelerar el crecimiento, el desarrollo de emprendedores que han tenido menos oportunidades o menos experiencia. Estamos desarrollando campeonatos de emprendimiento a nivel nacional, regional, comunal. Y siempre estamos tratando de no caer en la contingencia. Tenemos en nuestro WhatsApp hay un árbitro, el árbitro Mario Gas, que de repente aparece su foto, entonces intimida cuando nos empezamos a salir de la línea y da ¡Ay, qué buena tarjeta. idea! Eso deberíamos copiarlo en otros WhatsApp, como Oye, familiares, todo. pero a veces hasta el árbitro a veces se pone a hablar de contingencia, pues, así que se tiene que amonestar. Pero sí, en muchas conversaciones como que de repente uno dice, cresta, hay un amigo mío centroamericano hablaba de las democracias, el punto de no retorno. Entonces las democracias tienen un punto de no retorno que cuando los ves ya es tarde. Y yo a veces me pregunto eso, si es que uno a veces dice, chuta, estaremos, o sea, no sé, pues nos estamos acercando, lo habremos pasado, estaremos justo en el punto de no retorno. Si estamos en ese momento, ¿qué es lo que debería hacer uno? Tenemos que limitarnos a ser buenos empresarios, hasta cuándo nos involucramos. ¿Cómo veis tú el rol del empresario, pero más multidimensional? No sé, yo veo la sociedad americana, de repente que ellos como Bloomberg van y vuelven y nadie le dice, oye, pero tenéis que vender tu imperio y son alcaldes, después dejan de serlo, prueban ser candidatos presidenciales, no les resulta, se bajan.
¿Cómo ves tú eso en Chile? ¿Hasta dónde dirías tú que podría o debiera llegar la responsabilidad del empresario de su rol más ciudadano? O sea, yo primero creo que lo que hacen ustedes de juntarse a discutir y de conversar y de tener redes es lo que hace que las sociedades, o sea, la sociedad intermedia al final es lo que hace que las democracias se mantengan. O sea, en el fondo, todo lo que puede hacer tener espacios de discutir, de ver diferentes formas de una conversión respetuosa, es a la larga lo que va a sacar, va a permitir blindarse la polarización. Porque lo que hace fallar la democracia entre muchas cosas, pero es básicamente un clima polarizado. Ahora, en el caso de Chile, esta idea de la democracia fallida, para que no haya democracia sea fallida, tienen que las instituciones dejar de funcionar. Y en Chile el Poder Judicial está funcionando con matices, etcétera, pero es un Poder Judicial que funciona, que tiene, imparte la ley. El Congreso, hay mucho ruido, pero la verdad es que los proyectos los discuten y los sacan y anda. El Ejecutivo tiene todas sus autoridades, las autoridades del Ejecutivo hoy día está cuestionada como han estado cuestionadas en otros países por casos de corrupción severos, procesos judiciales. Entonces, yo creo que, claro, cuando uno ve este ruido tremendo, uno tiende a pensar, estamos al final, pero hay muchas cosas que hoy día en Chile están funcionando. Tenemos, entre otras cosas, una Contraloría que puede ser mejor o peor, pero que fiscaliza el gasto fiscal. Y entonces yo veo que todavía hay muchas cosas que hacen impedir que esta democracia sea fallida. Y una de ellas es que la clase dirigente todavía está dispuesta a dialogar. O sea, no en la palabra, pero sí en el hecho. Oye, Marily, y bueno, Humberto Canto, G100, me mandó una pregunta y dice, bueno, con tanto entusiasmo por apelar a mayor gasto público y mayor creatividad fiscal, ¿cuán permanente va a ser esto? ¿Cuánto va a quedar? ¿O vamos a volver a hacer los supuestos neoliberales? ¿O esta cuestión ya nos estamos encaminando hacia, no sé, un New Deal siglo Sí, mira, XXI? a mí y ahí, eso quizá, la única cosa que a mí me preocupa realmente es que todos estos beneficios transitorios se transformen en permanentes. O sea, yo creo que ese es un tremendo riesgo, y ese además es un riesgo bien desgraciado porque tiene mucho que ver con cuánto dura la pandemia. Porque en el fondo estos beneficios, en la medida que se prolongan por 6, 8 meses, 10 meses, son muy difíciles de levantar. Entonces, yo pienso que lo que están tratando de diseñar bien es un empalme entre estas políticas y el subsidio al empleo y los planes de reactivación. Y para eso yo sí creo, Nico, que va a haber que tener capital político, porque a medida que la pandemia se prolonga, o sea, ¿quién ustedes habían pensado que íbamos a estar a final de julio aquí todavía encerrados? Es más difícil levantar beneficios sociales, y yo creo que ahí se va a requerir. Ahora, yo creo que hay personas en el gobierno, como el ministro Briones, como la ministra del Trabajo, que tienen súper claro que esto es infinanciable y van a hacer esfuerzos por empalmar con algo suficientemente atractivo, pero reactivador. Yo creo que ese es el punto final. Ahora, si esta cuestión se prolonga mucho tiempo, lo hace cada vez más difícil. Y más que el gasto fiscal, es la sensación de un grupo grande de personas de que el Estado tiene que darle el sustento y no su propio trabajo. Y esa es a mí eso sí me preocupa. Oye, en eso, ¿cómo veis la salida, el paso a paso? Nadie sabe nada y esto es una especulación, pero ¿cuál sería tu especulación? En términos de tiempo, la verdad no me he metido mucho, sería súper irresponsable decirlo, porque a propósito no me he metido mucho en las cifras del tema pandemia, porque nosotros tomamos la decisión de informar, o sea, de no meternos. Fue una cuestión informativa, pero en el fondo como si nosotros nos metemos a las cifras y a los casos de contagio, dejamos de lado todo en la cobertura de fondos financiera de todo este problema. Entonces, no soy para nada experta en cifras, ni tampoco le he dedicado el tiempo, pero parece que es lo más razonable. Ahora lo más probable es que haya que tirar el fondo, ir para adelante y para atrás. Esa es la impresión. Hoy, ¿y cómo veis la salida del tema pensiones? Algo mencionaste, que esto se va a aprobar, pero hay que estar expectante de cuáles son las indicaciones. Sí, mira, en pensiones el ministro el fin de semana dio algunas luces primero, la definición del gobierno es que sigue adelante la reforma previsional. O sea, que no es porque se haya hecho esto que se va a parar esa otra discusión. Y eso además tiene todo el sentido del mundo, porque esa es una discusión mucho más profunda. Ahora, ahí hay cosas que están pintando para positiva y cosas que son negativas. Una cosa que está pintando para positiva es que probablemente va a haber un tiempo de discusión sobre los porcentajes de cotización
que eran muy altos, o sea, eran espaciados en el tiempo, pero no con este escenario. Hoy día es impensable poner una cotización adicional en el nivel de desempleo que tenemos, sería un desastre. Entonces hay un margen ahí para atrasar la cotización y discutirla un poquito mejor, ojalá quede más de capitalización individual y no quede el 6%, que es lo que está exigiendo la oposición. Ahora, hay una parte del articulado posterior, que es cómo cambia el sistema de las AFP, y yo creo que ahí el debate tiene que empezar a ordenarse un poco porque hay posiciones muy... O sea, lo que está hoy día en el proyecto que se aprobó de los diputados podría prácticamente destruir el sistema de pensiones, porque, por ejemplo, y están abriendo la puerta ahora a la posibilidad de licitar un stock, que es bien diferente a licitar los nuevos que licitar un stock. Es como que te quitan a cualquiera de ustedes un pedazo de su empresa y dicen, ya, todo este pedazo ahora lo licito. Eso es súper complejo. Ahora ahí yo creo que quedan todavía semanas y meses de discusión, y debería Oye, ir hacia... voy a juntar tres que empezaron a reproducirse las preguntas de las pensiones, pero así que te voy a tirar las tres. Una, ¿tú crees que si es que se va a fortalecer el pilar solidario? Si es que crees que va a haber una pensión mínima, y si es que crees que el presidente va a ejercer su veto. El veto tú te refieres al proyecto actual. Claro. Es que el tema del veto del proyecto actual es difícil de pensar porque el quórum es muy alto. Los vetos son relativamente fáciles cuando los proyectos son de 50+1, porque en el fondo tú te subes un poco y lo vetas. En cambio, este proyecto está hoy día en 3/5 y hay una discusión si debería estar en 2/3. Por lo tanto, el veto requiere un apoyo mayoritario, muy alto, que hoy día ya no lo tuvo el proyecto. Entonces, lo que están diciendo los analistas políticos, yo no soy experta en eso, es que es bien riesgoso vetar un proyecto así, porque significa que tienes que alinear un montón de gente que ya te dijo que estaba aprobando el proyecto. Cuando los proyectos son como el de servicios básicos, que son 50+1, o bueno, hay un montón de otros, el veto se transforma en el fondo en sumar tu gente nomás, y lo vetáis. En cambio ahora es difícil porque el quórum es súper alto, po. Tendría que dar vuelta a demasiada gente que ya votó que sí, entonces difícil. Esa es una salida. Otra salida es negociar. Lo que se está hoy día fuerte hablando es que lo quieren acotar al máximo. O sea, acotar a personas que tengan una serie de condiciones que realmente meriten, y ahí lo acotas y lo dejas transitorio y tiene menos daño, porque el daño grande sería dejarlo abierto y que venga un retiro fuerte. ¿Y qué ves tú con respecto al pilar solidario y a la idea de la pensión mínima? Lo que pasa es que en Chile tenemos un pilar solidario y una pensión mínima. Lo que pasa es que la gran discusión, o sea, tenemos una, y de hecho, si es que se retiran los fondos de la AFP, ese pilar, digamos, la pensión básica solidaria se va a disparar, que es un tema fiscal. El ministro ha alertado, porque uno de los grandes peligros de este proyecto no es que la gente saque la plata, es que un montón de gente, 3 millones de personas, quedarían sin ni un peso en su cuenta. Y esa gente... un porcentaje ya estaba en el pilar básico solidario porque tenían montos muy chiquitos, pero hay otro porcentaje que se te viene a encarecer eso, y más encima eso es para siempre. O sea, la persona hasta que se muera tiene la pensión básica solidaria. Ahora, en lo que se está discutiendo fuerte es si el 6% de cotización adicional debería ir a este fondo solidario, y hay una cantidad de fórmulas, un fondo más o menos, en fin. Pero eso lo más probable, o sea, el gobierno apostaba a 3-3, que 3% de la cotización fuera a capitalización individual y 3% a este fondo solidario. La oposición ha sido súper firme en el 6, así que hay que ver ahí a qué se llega. Yo no sé, la verdad. Oye, Marilí, para cerrar estos 40 minutos de contingencia, tú hablaste de que está mejorando, que hay una posibilidad optimista de la imagen, de volver a reconocer y aceptar y entender el rol de las empresas y los empresarios. Ahora, ¿cómo ves tú, después del COVID-19, esto coincide también con movimientos fuertes en el mundo, de decir que en verdad que el rol de la empresa va más allá, y otras que se volvió esta niña de Alma Brands que decía que ya la empresa privada se acabó, son todas empresas públicas, el shareholder capitalism? ¿Cómo ves tú esa nueva, no sé, Ay, mira, tengo que ser empatizas súper sincera, yo tengo una mirada bien escéptica de eso, porque en el fondo, por ejemplo, toda esta idea de los CEO que hablan de repartir los beneficios, los CEO no son dueños de la empresa.
son administradores. Entonces, en el fondo tú estás repartiendo plata que no es tuya, y yo creo que ahí hay una cosa que es compleja, porque la gente que entra a empresa, sí, entra por un montón de cosas, pero tiene que tener valor, tiene que generar valor, y tiene que poder, en el fondo, cumplir con su objetivo de financiamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que el minuto que transformamos a la empresa en un estado pequeño donde tiene que solucionar todos los problemas de la gente. Hay gente que está diciendo incluso que las empresas tienen que preocuparse que los empleados sean felices. O sea, el concepto de felicidad realmente es complejo. Ahora, dicho eso, una empresa sintonizada con sus trabajadores, una empresa que sabe que tener bien a sus trabajadores significa que le va a ir bien, donde hay un montón de diversidad, por los resultados les va mejor. Ahora, a mí no me gusta la idea de ponerle a la empresa miles de roles, porque ya lo hemos visto que el minuto que tú le empiezas a poner roles adicionales, deja de crear valor, porque tiene muchos focos. Y la creación de valores solamente en una sociedad lo hace una empresa, o las personas, pero nadie más te lo puede hacer. En cambio, hacer asistencia social lo puede hacer el Estado, ayuda espiritual, hay millones de alternativas, eh, etc. Oye, bueno, vámonos a los medios de comunicación. Y antes de que nos cuentes tu visión de los medios de comunicación y cómo están innovando en el propio diario financiero, antes de entrar a eso, ¿por qué no me encantaría saber tu opinión de cómo evaluarías tú el rol de los medios de comunicación, para bien y para mal, en medio de toda esta crisis social, biológica, económica? Sí, mira, yo creo que hay que volver como a los básicos. Cuando uno habla de los medios hay que volver a los básicos. Y los básicos son que los medios tienen una serie de funciones. La función informativa, y esa función yo creo que independiente de los matices, se ha cumplido bien. O sea, las personas tienen hoy día, todos los días los medios informan las cifras de COVID, los medios informan las medidas de cuidado. O sea, los medios sí han cumplido su rol informativo. Nadie en Chile puede decir que no tiene idea que había COVID, y nadie te puede decir que los medios profesionales, a mí no me gusta tradicional, los profesionales les han mentido con respecto a la medida de seguridad. En ni un medio en Chile de los profesionales, digo, ha salido con teorías como de los remedios que hay que tomar. Y segundo, los medios tienen que verificar otras fuentes de información que tiene la ciudadanía. O sea, eso en crisis generalmente no es una función, pero en crisis sí. Y si ustedes ven, la mayoría de los medios han hecho un esfuerzo por fact-checking, desde los medios tradicionales de prensa hasta la televisión. Hoy día hay muchas, o sea, las personas ya no pueden decir cualquier cosa sin que los medios les revisen lo que dicen. Y yo creo que eso también en esta crisis se ha potenciado mucho, y han salido muchos fact-checking, o sea, mucha información que era falsa, y los medios se han encargado de encontrar esa información y trasladarla. Después finalmente está el rol de perro guardián, que es esta idea de que en tiempos normales la prensa tiene que fiscalizar al poder, sea cual sea el poder, o sea, entendido en el sentido amplio, y creo que ahí también la prensa tenía un rol en enmarcar un poco ciertos debates. Ahora, dicho eso, hemos cometido muchos errores, en parte porque es una cosa muy desconocida. Los medios en Chile casi no hablan de ciencia, entonces tampoco es muy complicado tener periodistas que se metan a entender un tema así de complejo. Y la crítica se centraba mucho en los matinales, y yo creo que en el fondo, como todo, hay que mirar el globo general, y hoy día todas las personas en Chile tienen una serie de medios disponibles de información. Y además hay que decir una cosa, que en Chile la gran mayoría de los medios cerrados, como el de nosotros, que son medios que tenemos candaditos y que cobramos, decidimos voluntariamente abrir todos los contenidos COVID. Entonces, cuando hubo el minuto de contraponer un modelo de negocios con abrir los contenidos sociales, no dudamos. La tercera nosotros lo abrimos sin ningún problema, y yo creo que eso es una cuestión súper importante, porque esa vocación social que a veces nos olvida que tienen que tener los medios, la tuvimos. O sea, hasta el día de hoy el diario financiero, todo lo COVID es abierto, la tercera también, y eso, cuando tomamos la decisión, a mí realmente me dolió la guata, porque nosotros funcionamos en base a la suscripción digital. Entonces imagínate decir, lo mejor, de lo más importante hoy día, yo te lo voy a dar regalado. Y bueno, ¿y qué pasó? Ahí les puedo contar qué pasó, que fue todo al revés de lo esperado, porque las suscripciones se duplicaron en pandemia.